pues si os parece, Vini y compañía, empezamos. Bien, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este espacio Explora de Ibercaja. Este espacio que va camino de cumplir los 2 años y que cuando se diseñó y se pensó en él, pues lo pensábamos como en un lugar donde poder debatir, compartir experiencias y, por qué no decirlo, incluso a través de este debate llegar a transformar la sociedad y las propias empresas. Y viendo el título del máster y de la ponencia, la mesa redonda, yo creo que no podíais haber cogido mejor sitio para celebrarlo, porque seguro que de aquí salen muy buenos frutos de reflexión. Claro, yo estaba viendo de qué iba la jornada de hoy y yo creo que mezcla dos cosas fundamentales para el momento que nos toca vivir, que es el mundo de las soft skills y el tema del liderazgo. Yo creo que es algo que a cualquier persona que tenga cierta responsabilidad en la empresa es algo que nos tiene que ocupar y preocupar de forma permanente. Y yo que os doy la bienvenida como director de personas del banco, pues os tengo que decir una cosa, y es que estamos en un plan estratégico en el que precisamente estamos revisando y revisitando el modelo de liderazgo del banco. Entonces, nosotros, ¿cómo vemos el liderazgo? Pues no lo vemos como un organigrama, un puesto en el organigrama al que llegas por unas competencias técnicas. No lo vemos así. Vemos el liderazgo como un modelo de relación entre personas de un mismo equipo. Y por eso, claro, si lo basamos en un modelo de relación, ponemos el foco totalmente en las soft skills, porque la capacitación obviamente se da por supuesta y si no se capacita al líder. Pero sobre todo ponemos el foco en las soft skills, porque creemos que es lo realmente relevante a la hora de hablar de liderazgo. Nosotros entendemos que el liderazgo tiene como 3 dimensiones, ¿no? Una dimensión que es tu ámbito de responsabilidad, el liderazgo, tu ámbito de negocio, de responsabilidad. Luego tienes una dimensión que es el liderazgo de las personas que dependen de ti, pero creemos que hay una pata fundamental del liderazgo que es el autoliderazgo, el ser líder de tú mismo. Claro, todos estos 3 ámbitos tienen que tener sus competencias, pero las que son totalmente transversales son las blandas. Entendemos que un líder tiene que saber observar, un líder tiene que saber preguntar, tiene que saber escuchar esas preguntas y sobre todo tiene que acompañar a sus equipos. Pero yo os diría, y os lo dejo para la reflexión posterior porque no os voy a hacer todo el trabajo, Vini, que algo tendréis que hacer, yo os diría que hay 2 competencias fundamentales blandas desde mi punto de vista. Uno que es la capacidad de comunicación, porque es la manera de poder influir en las personas y, por qué no decirlo, incluso en las máquinas. Porque claro, ahora que todo el mundo habla de la IA, y tenía que decirlo porque si no, no estaría en el mundo hablar de la IA, en la medida que tú seas capaz de trasladar unas buenas instrucciones a la inteligencia artificial, ese será el entregable que tú tengas. Por lo tanto, tienes que tener una buena capacidad de comunicación. Y también creemos que hay otra capacidad, una soft skill fundamental, que es la del análisis crítico, porque también tienes que ser crítico con los entregables que te vengan. No es un dogma, no es una doctrina, me gustaría escuchar luego vuestra opinión y por eso voy a terminar enseguida, porque yo creo que lo interesante viene después. Obviamente no voy a terminar sin felicitar a la Universidad de Zaragoza. Creo que la universidad tiene que estar siempre pegada al terreno y a la realidad, y el haber impulsado un máster centrado en la inteligencia emocional y en las soft skills, yo creo que eso es hablar de realidad y de necesidades de la sociedad en este momento. Así que enhorabuena, y enhorabuena ya por esa segunda edición a por la que vais, o sea que yo creo que esto tiene mucho futuro, mucho futuro. Y ya cedo la palabra a los siguientes intervinientes, Sebastián y Ana. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y espero que realmente disfrutéis de la jornada. Así que muchísimas gracias. 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 Gracias, Nacho. Gracias, Nacho. Y nos hemos quedado con ganas de más, con lo cual luego hablamos. Estaba demostrando unas grandes habilidades de comunicación, Nacho. Sí. Sí. Esta aventura comenzó un 16 de septiembre, si no recuerdo mal. Sí. Y comenzó con una invitación, porque nosotros lo decimos el primer día de clase, somos muy invitones. Entonces, los alumnos que estáis aquí de la edición anterior lo sabréis. Y comenzó con una invitación, ayudadme un poquito, ¿a qué? A viajar. Exacto, muy bien, Elena. A hacer un viaje. Y en ese viaje, cuando nosotros viajamos, pues tenemos personas que nos acompañan. En este caso, venimos del mundo universitario y no puede ser de otra manera que van a ser autores. Uno de los autores que nos ha acompañado, en este caso, en el bloque de psicología positiva, en el que ha estado nuestro querido Vini, es Martin Seligman. Y Martin Seligman, recordaréis, por lo menos los alumnos que habéis estado en esta edición, que tiene una teoría que son las 24 fortalezas de Seligman divididas en 6 virtudes. ¿No os han avisado de que esto va de un examen, que tenéis que tomar nota? ¿Se nos ha pasado? Bueno, y dentro de esas fortalezas está el agradecimiento, ¿verdad? O sea que vamos a comenzar, nos vais a disculpar agradeciendo.
Y agradeciendo en mayúscula. En primer lugar, agradecer a Ibercaja por cedernos este maravilloso espacio. Gracias de corazón. Por supuesto, también agradecemos a Evoca. Creo que está Carlos por ahí. ¿Dónde estás, Carlos? Levanta la mano, así te vemos. Está allá atrás. Carlos de Evoca, gracias por el café, por la cortesía que habéis tenido. Un agradecimiento especial y significativo también a la comisión del máster formada por Verónica, por Óscar y por nuestro querido Vini. Una mención especial para él por ser un mentor y ser un guía en todo este viaje de autodescubrimiento. Y bueno, más cosas que tenemos que agradecer o más personas. Claro, cómo no. Ahora me viene la idea, he dicho, voy a ser creativa y voy a cambiaros el nombre, porque como me habéis dicho que algunas veces cuando os presentan cambian el nombre, pero no en este caso. Gracias, Íñigo, por estar aquí, por dedicar tu tiempo, que sabemos que es muy valioso. Gracias, Daniel, también por estar aquí y acompañarnos y con muchas ganas de echaros. Expectativas, ya sabes, altas no, altísimas. Gracias, María. Y cómo no, muchas gracias a los profesores y a las profesoras que habéis formado parte de este equipo. Por favor, levantaros. ¿Algún A ver, profesora profesora de que esta está por edición? aquí, ¿hay alguien? No Nos tengan levantamos, miedo. Nada nos de levantamos, bioescénico. además Bueno, con su ahí pegatina, un Carlos, aplauso. Javier, Pancho. Gracias. Martín, Francho, Javier, Carlos. Oye, muchísimas gracias porque para nosotros ese es el aporte en gran parte de la calidad del máster y, por supuesto, quien falta, y suena un poco de tópico, pero no es menos importante, sino además más importante si cabe, los alumnos. O sea que, por favor, alumnos de esta edición, Ponemos nos en levantamos. pie. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Llega algún alumno más por ahí. Y tenemos algún alumno, no sé si va a ser mucho apuro, pero algún alumno, por favor, se puede levantar de la siguiente edición, que ya hay por aquí alguno, ¿verdad? Miriam, nos levantamos. A ver, uy. ¿Hay alguna persona más por aquí? Bueno, muy bien. Claro, llegados a este punto, nosotros invitamos a hacer un viaje, además gastos pagados, somos generosos. Sí, hacía una reflexión muy interesante Borges en un momento y él decía, la vida es como un viaje, ¿no? Como estaba diciendo Ana. Incluso moriremos emprendiendo ese viaje, con feliz o con amarga fortuna. Pero luego incidía en cuáles son las diferencias para tener una vida con bienestar. Y tiene mucho que ver con la maleta de ese viaje. Todos tenemos una maleta. Quizás en cierto momento podemos caer en la cuenta de que esa maleta pesa demasiado, que hay algunas cosas que necesitamos quitar. La función fundamental del máster en Soft Skills es hacer conscientes a los alumnos de esa maleta para que puedan sacar todo aquello que está siendo contraproducente en sus vidas y para poder adquirir esas competencias que realmente marcan la diferencia en la vida personal y en la vida profesional. Pero ¿cuáles son esas competencias? Esas competencias transversales que trabajamos. La primera, y además lleva el nombre, es inteligencia emocional. ¿Cómo somos? Esa es la primera pregunta del máster, ¿verdad? ¿Quién soy? Tan fácil y tan difícil a la vez. Han empezado con esa pregunta y ahora en el TFM, que están encantadísimos y están trabajando en él, van a responderla. Entre otras, vamos a trabajar también, como muy bien ha dicho Nacho, la comunicación. Qué importante, qué acto de libertad. El saber comunicarte, el saber expresar, el saber ser asertivo, unido a la empatía. Hay que saber comunicarse, porque si no estás mejorando en comunicación, estás empeorando, con lo cual hay que practicar. También vamos a trabajar y hemos trabajado el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la toma de decisiones, el liderazgo, que es el tema que nos trae aquí hoy, y la innovación, la creatividad y la adaptación al cambio. Todo eso en base a ¿qué? A la vinculación emocional consciente, un modelo muy desconocido y súper potente, la programación neurolingüística, también la psicología positiva, el mindfulness y, por supuesto, la neurociencia, que nos sienta la base de lo que está comprobado científicamente que funciona y lo que, bueno, está muy bien divulgativamente, pero se puede clasificar más como humo que como evidencia científica. Ahora, os lanzamos una pregunta para una reflexión. Quizás podéis pensar en las últimas 2 semanas en una situación que haya sido desafiante en el plano personal o en el plano profesional y os preguntéis en ese momento qué competencia de esta que acaba de nombrar Ana hubiera marcado la diferencia para mí. Quizás una buena comunicación, no solamente una comunicación hacia afuera, sino una primera comunicación conmigo mismo para detener una
una situación que estaba por salirse. Quizás un buen liderazgo para poder trabajar con las personas de una forma asertiva, quizás incluso una toma de decisiones, quizás incluso esa capacidad de adaptación. ¿Cuál fue esa competencia transversal que pudieron haber tenido, pero no tuvieron en ese momento? Incluso podemos pensar también en la pregunta contraria, una situación desafiante que ustedes lograron resolver de forma eficiente, haciendo uso, consciente o inconscientemente, de una de estas competencias transversales. Este máster ofrece la posibilidad no únicamente de un marco teórico, sino también de un marco práctico que está de alguna forma enmarcado justamente en unas clases que son 100% online, y teníamos un desafío de cómo poder hacer una formación online que creara un vínculo verdadero y significativo. Cómo poder hacer estas clases que son los días miércoles y jueves de 17 a 21, clases dinámicas, clases vivas, clases en las que los alumnos puedan hacer preguntas, puedan interesarse y, sobre todas las cosas, cómo éramos capaces de hacer un máster que fuera transferible y que pusiera la posibilidad a los alumnos de traer evidencias en las próximas clases de qué es lo que estaban trabajando y qué es aquello en lo que podían mejorar. Y eso es lo que hemos querido hacer, eso es por lo que trabajamos y esa es nuestra ilusión, tender puentes entre universidad y empresa, aterrizar qué es lo que nos dice la evidencia científica que funciona y llevarlo al día a día, que en el fondo es lo que nos interesa. Muy bien, y yo creo que están aburridos ya de escucharnos, yo creo que ¿no? ya es hora de que venga... Que hemos calibrado. Sí, sí. Entonces, nosotros podemos decir misa, pero objetivos no somos. Claro, es un proyecto que amamos, que trabajamos desde esa esencia y esa ilusión, pero al final lo que queremos es escuchar. Ahora me pide la palabra uno de los docentes. Carlos, un aplauso para la piña. Gracias, Carlos. Y ahora nos gustaría escuchar a algunos de los alumnos, simplemente para que nos den su visión, su punto de vista. Y vamos a pedir 2 voluntarios. No sé si por aquí, a lo mejor, me encanta la expresión, María ¿verdad? y Diego, que están aquí Bueno, en la María punta. y Diego, por favor, María y Diego, todos vuestros. un aplauso para ellos. Un aplauso. Para Gracias. Cuando queráis. Soy María Cadarso. Yo soy Diego Piqueras, somos alumnos de la primera edición del Máster en Soft Skills e Inteligencia Emocional de la Universidad de Zaragoza y estamos aquí para daros unas pinceladas de qué ha supuesto para nosotros la realización del máster, qué es lo principal que nos llevamos de realizarlo y así os podáis hacer una idea de todas las posibilidades y beneficios que tiene. Espera, Diego, estás haciendo un SVPA de libro y no sé, tal vez a lo mejor debemos empezar contándoles algo un poquito más personal. ¿Me lanzo? Venga. A mí me encantaría contaros que hoy me siento en casa. Me siento en casa por varios motivos. Primero, porque trabajo en Ibercaja. No en este edificio, sino en el área comercial en la provincia de La Rioja. La verdad es que me encanta mi trabajo y gran parte de la culpa lo tiene que trabajo en una entidad con la que comparto profundamente sus valores. Y eso me suma en autoridad y en coherencia. Me siento en casa porque son las emociones con las que el profesor Roberto Aguado nos enseñó a sacar nuestro mejor rendimiento. Curiosidad, admiración, seguridad y alegría. Y me siento en casa porque la verdad es que me encanta ver a muchos de mis profesores, a muchos de mis compañeros y, aunque no os lo creáis, a Diego, que ha sido mi mentor durante todo el curso. Ahora mismo me está observando con lupa, sacándome todos los fallos para darme el feedback en cuanto termine esta exposición. Pero estoy encantada, Diego, de hacer esta presentación. ¿Qué te parece si ahora les contamos qué nos llevamos del máster? Vale, bueno, pues ¿qué me llevo yo? Más allá de estar todas las tardes de los jueves y miércoles de 5 a 9 aquí, independientemente de que sea festivo o no en Zaragoza, porque bueno, tenemos profesores de varias universidades de España, incluso algún ponente se ha conectado desde América. Bueno, hoy tenemos la suerte de que está aquí Sebastián, pero tan pronto se conecta desde Cancún, desde Miami, Italia, que claro, y luego también tenemos otros compañeros que están en distintas partes de España, incluso fuera de España. Claro, para ellos que San Valero y la 5 Marzada este año hayan caído el miércoles, pues les ha dado un poco igual, pero a mí no tanto. Otra cosa, bueno, sí, es cierto, tenemos 30 minutos de descanso, eso sí, para los que estéis aquí, que sepáis, aunque hay algún profesor que no estaba muy de acuerdo, le parecía muy largo ese descanso y eso de acabar a las 9 es
Eso de acabar a las 9, Vini, tampoco lo llevábamos muy bien, pero bueno, aún así se hacían cortar las clases, eso es cierto. En segundo, ¿qué me llevo? Me llevo, lo habéis comentado, lo ha comentado antes Carlos, una piña. Un grupo de amigos que es más que amigos, que espérate a recibir feedback, que el grupo de WhatsApp de esta tarde del máster va a estar on fire, ¿vale? Va a estar calentito. No, me llevo, bueno, un profesorado de lujo y luego también herramientas y conocimientos para conocerme a mí mismo, ya lo han dicho, lo primero es el autoconocimiento, conocer a los demás y a partir de ahí ya realizar una comunicación y un liderazgo eficaz. Yo me apunté al máster porque llevaba 3 años de director de departamento con 14 personas al cargo y así como de conocimientos técnicos yo consideraba que iba bien, tenía ya una trayectoria profesional en el área de riesgos, que por cierto, ya luego lo diré. Yo trabajo en riesgos y el tándem comercial riesgos funciona muy bien a pesar de lo que pueda parecer y trabajo en otra entidad financiera y a pesar de las diferencias ha sido una satisfacción trabajar a lo largo del máster con María. Lo que iba diciendo, así como de conocimientos técnicos yo me veía que iba bastante bien, en gestión de equipos, liderazgo, a la hora de comunicarme con mi equipo, a la hora de tener conversaciones incómodas, dar feedback, ya no solo el negativo, incluso el positivo, veía que tenía áreas de mejora. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando siempre que empezábamos un módulo de comunicación, de liderazgo, de inteligencia emocional, siempre se empieza aportando herramientas para el autoconocimiento. Y una vez que ya te conoces a ti mismo, sabes en qué situación estás, quién eres, cómo eres, a partir de ahí hacia afuera. Otra sorpresa que me di es que a pesar de que yo estaba enfocado hacia la faceta profesional, esto es transferible a todos los ámbitos de tu persona, ¿vale? No, han sido varias las ocasiones a lo largo del máster en la que, según a mis hijos, cuando les estaba prestando atención, no estaba en momentos que antes no estaba, les hacía según qué preguntas. El mayor, que tiene 9 años, me decía: papá, ¿esto es por el máster que estás haciendo? Estas preguntas que nos haces es por el máster que estás haciendo. Por lo tanto, lo que digo es que si se aplica, se nota y lo nota, ¿vale? Y también, últimamente he tenido 2 situaciones complejas con 2 colaboradores de mi equipo y finalmente, una vez resueltas, han venido a agradecerme el trato que les he dado y también el pensar en su bienestar, ¿vale? ¿Y tú, María, qué te llevas? Yo comparto contigo que lo que me llevo es 100% de herramientas, pero por añadir algo distinto, yo os voy a contar qué herramientas me llevo del módulo de creatividad. Lo voy a enfocar en la resolución de problemas. El primero es conocer el proceso creativo y aplicar de manera consciente todas sus etapas. Creedme, se ha convertido en el gran aliado del trabajo de mi creatividad y me ha entusiasmado profundizar en el concepto de pensamiento lateral y pensamiento paralelo de Edward de Bono. El pensamiento lateral para resolver problemas de manera innovadora. Claro, esto requiere romper con todas las suposiciones y atrevernos a buscar soluciones en caminos no convencionales. Y el pensamiento paralelo para resolver problemas en equipo. Generalmente todos hablamos del debate como la herramienta para solucionarlos. Cada uno nos preparamos nuestra solución, nos cargamos de argumentos y confiamos en que al final del debate habremos llegado a un consenso. 6 sombreros para pensar es una herramienta muy potente. Aquí lo que hacemos todo el equipo es pensar en el problema y en la solución desde todas las perspectivas. Rompemos con la etiqueta de quién ha ganado y quién ha perdido el debate y esto hace que sea un multiplicador del éxito en la implementación de la solución. Hay que entrenarlo mucho, pero funciona. Diego, ¿a quién le recomendarías este máster? Bueno, yo se lo recomendaría a todo aquel que quiera mejorar en la faceta profesional, como era yo, pero que tenga en cuenta que también va a mejorar finalmente la faceta personal y también a todo aquel que quiera generar un impacto positivo en su entorno. Como era mi caso, yo tenía conocimientos técnicos, pero ahí en las relaciones interpersonales, en intrapersonal también, a la hora de conocerme, me he dado sorpresas. Yo al inicio del máster decía, igual nos estamos haciendo preguntas cuya respuesta no queremos saber, porque a la hora de preguntarnos a nosotros mismos según qué cosas, pues la respuesta al final puede no gustar. Entonces, cuando queréis ir más allá del conocimiento técnico, ya lo ha comentado antes Nacho, y ya es más allá de relaciones interpersonales, intrapersonales, etcétera, yo creo que es un buen máster para ejercitar porque, como he dicho anteriormente, funciona. ¿Y tú, María? A mí me sale contestar, así de repente se lo recomiendo a todo el mundo. Voy a parafrasear a Ana ahora que no me oye, porque las soft skills se aprenden, pero se oxidan. Y este máster es un buen entrenamiento de ellas. Siendo un poquito más concreta, yo os lo recomendaría
si tenéis experiencia profesional y ganas de crecer. Experiencia profesional porque no se aprende lo mismo en el aula con la teoría y la resolución de casos prácticos que viviéndolos en primera persona en el entorno laboral. Durante el máster entrenamos con red. La red de los profesores, la red de los compañeros, la red del tutor, la red del mentor. Pero sobre todo, entrenamos asesorados sobre qué acrobacia entrenar primero para no caer en la frustración. Un año, os digo que da para mucho, para estudiar, para equivocarnos, para descubrir y trabajar nuestras áreas de mejora y también, Vini, para saborear los feedbacks positivos, sobre todo si vienen del entorno de fuera del máster. Para explicaros qué quiero decir con tener ganas de crecer, os voy a pedir que hagáis un ejercicio conmigo. Cruzad las manos, como yo lo estoy haciendo. Sentiros cómodos y observad solamente qué dedo pulgar tenéis encima del otro, si el derecho o el izquierdo. Cuando yo os cuente hasta 3, os voy a pedir que cambiéis la forma de cruzar las manos. Si ahora tenéis el izquierdo, pondréis el derecho. 1, 2, 3. Observaros. Si yo os pregunto cómo os habéis sentido, la mayoría de vosotros me diréis raro. Y esto tiene una explicación. Cuando os he pedido que crucemos las manos la primera vez, lo hemos hecho de manera automática. No ha mediado el pensamiento consciente. Cuando os he pedido que las crucéis cambiando el dedo pulgar, el cerebro ha protestado un poco porque le hemos sacado de su zona de confort. Y todos sabemos que hay que salir de la zona de confort para seguir creciendo. En la zona de confort nos sentimos perfecto, pero es limitante porque solo se apoya en lo que ya conocemos. Tenemos que dar el salto al círculo de la inquietud, ese en el que empezamos a ser conscientes de nuestras áreas de mejora, en el que empezamos a equivocarnos, pero que es necesario para llegar al círculo de crecimiento con los nuevos aprendizajes. En el círculo de crecimiento, con la práctica de ese nuevo aprendizaje, acabaremos sintiéndonos tan cómodos como el inicial círculo de confort y habremos conseguido expandir nuestro círculo de confort. Y ahora me vais a decir, ¿y todo esto lo vamos a sentir en el máster? Yo os voy a decir sí. Os tenéis que acordar de lo que estamos viviendo ahora en 2 ocasiones. La primera será allá por el mes de octubre y os animo a que si no lo sentís, pidáis una tutoría individual, porque seguro que os van a dar herramientas para que desde la curiosidad, la admiración y la seguridad os impliquéis 100% en todos los módulos del máster. Es un esfuerzo, pero creedme que merece la pena. La segunda vez que os vais a acordar de esto es cuando el doctor Martín Pinos entre a dar su materia, porque sí, os lo confieso, hemos sido un poco ladronzuelos y esta cuña de atención se la hemos robado. Y ahora, Diego, ¿qué te parece si para terminar lanzamos una pregunta de impacto? Me parece muy bien. Lo que pasa es que me la ha pisado Sebastián. Pensaros en las 2 últimas semanas. No, bueno. Hace unas 2 semanas saltó una noticia de que un pediatra de cuidados paliativos había sido apercibido por ir a domicilio a atender a una niña con cáncer terminal, fuera del horario que establecía la normativa. Él y su equipo, pues bueno, lo que hicieron fue acompañar y atender a esta niña pues, hasta sus últimas horas. En palabras suyas, en artículos que han salido en prensa y tal, lo que dice, al final lo que dice todo el mundo, no somos superhéroes, pero sin embargo sí que tenemos empatía, conocemos el dolor y las necesidades de esas familias, de esos menores en esos momentos, y bueno, y esto es lo que nos hace ir a ayudar en la manera de lo posible. Es una gran carga emocional, pero sin embargo nos sentimos plenamente reconfortados cuando las familias nos dan muestras de gratitud, nos muestran su agradecimiento por haberles atendido en esta situación. En palabras, además, esa es la fuerza y el motor que les lleva a seguir con su actividad. En palabras de la madre, lo que dice pues, es que estaban súper agradecidos de tener la seguridad de que gracias a este pediatra y a su equipo tenían la seguridad de que iban a estar en un entorno familiar hasta los últimos momentos con su hijo. Empatía, generar bienestar en su entorno, impacto positivo, liderazgo de servicio, gratitud. ¿Tienen algo de esto los legisladores que hacen las normativas? ¿Tienen algo de esto nuestros líderes? ¿Tenemos algo de esto nosotros? ¿Podemos mejorar? Os lanzo estas preguntas para vuestra reflexión. Y dependiendo de cuál sea la respuesta, pues aquí tenéis vuestro máster. Muchas gracias. No sé si lo sabéis, pero les hemos pagado. Muchas gracias. Vamos a continuar, disculpad, ahora con la mesa. Entonces, por favor, damos la bienvenida a los ponentes, que son los protagonistas, Íñigo, Daniel, María y Vini, y son todos vuestros. Pero, yo me voy enseguida. Por favor.
Sí, tú, al extremo. Yo, pues tú, ya estamos. ¿No queréis un pequeño descanso? ¿Os quejabais de que no hago descansos? Vamos a un descanso. Me siento. Muchísimas gracias a todos. Me voy a quedar así para que os vea a todos. Gracias a todo el mundo. Voy a empezar dando las gracias a esta casa, representada por muchas personas aquí. Nacho, muchísimas gracias por acogernos. Pero quiero extender mi gratitud también a las personas no tan visibles. Hay una persona que se llama Alicia, hay otra persona que se llama Roger, hay otra que se llama Alexandra, hay alguien en seguridad que se llama Ana, que todos nos han puesto las cosas increíblemente fáciles y eso es una maravilla. Estamos encantados de poder estar aquí y lo agradecemos de corazón. Pero como no, tengo que agradecer a 3 personas de mucha confianza a las que me temo que he engañado. Les comentaba unas milongas y ellos lo han aceptado y estoy muy contento de que los tengamos hoy aquí. Son María Sassot, presidenta de la organización de la Asociación Directivas de Aragón, Daniel Rey, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, Íñigo de Yarza, consejero delegado de Eneo y presidente de Iberu. Si queréis saber un poquito, he traído un fajo de papeles. Nacho me decía, ¿pero para qué traes los papeles? Pues por mi edad. Pese a mi extrema juventud, pues voy perdiendo facultades, entonces me he traído unos papeles para que conozcáis un poquito más. A mí me produce mucha curiosidad saber de dónde vienen nuestros invitados, de dónde vienen las personas, qué hay detrás, cuáles son sus organizaciones. Porque a veces vemos las caras, vemos a Íñigo, nos suena su cara, vemos a Dani, nos suena su cara, conocemos a María, pero sabemos muy poquito de sus organizaciones. Entonces, por ejemplo, Directivas de Aragón es una asociación que trabaja como motor de cambio. Eso me gusta mucho, esta frase, para conseguir la igualdad de oportunidades en la dirección de las empresas. Es la red de referencia de Aragón y tiene más de 350 socias directoras. Me parece maravillosa la labor que hacen y, por favor, un aplauso para María y para la asociación. El Instituto Aragonés de Fomento, que todos o casi todos conocemos por sus siglas, el IAF, es el principal agente del Gobierno de Aragón en el ámbito empresarial. Su misión se centra en impulsar el desarrollo socioeconómico, en fomentar la innovación, mejorar la competitividad del tejido empresarial aragonés, en especial atención a las pymes, las startups y los emprendedores. Hace una labor muchas veces a la sombra, pero valiosísima. Por favor, un aplauso para Daniel y el instituto que representa. Eneo nos suena a todos, también nos suena a Iberus, pero mucho más nos suena Heraldo de Aragón, con más de 125 años de historia. Eneo es uno de los grupos españoles líderes en el sector de medios de comunicación y tecnología. Como editores están comprometidos con el periodismo independiente y de calidad. Iberus es la consultora tecnológica del grupo Eneo, corrígeme si me equivoco, Íñigo, que tiene más de 2.500 personas distribuidas y más. Esto fue antes de ayer, yo creo que ya tenemos más. En e-business, transformación digital, desarrollo y outsourcing, tecnologías diferenciales, Big Data, soluciones verticales, consultoría, estrategia y sistemas. Es una empresa impresionante y estamos muy contentos de que estés hoy con nosotros. Un aplauso, por favor, para Íñigo del Grupo Eneo. Ibercaja Banco. Estaba dando las gracias a Nacho antes y a algunas otras personas que están hoy aquí. Lo conocemos todo el mundo. Muchos de nosotros, probablemente la mayoría, tengamos una cuenta, tengamos ahorros o deudas con Ibercaja. Da igual, para eso están los bancos. Pero no solo es un banco, sino que es uno de los grandes grupos españoles. Cuenta con 2,5 millones, Nacho, de clientes en todo el país. Tiene 893 oficinas en las 17 comunidades autónomas y cerca de 5.000 empleados. La profesionalidad, la cercanía y el compromiso social y territorial son algunos de sus rasgos. Y está bien decirlo y decirlo en voz alta, porque cuando hablamos de bancos muchas veces lo relacionamos solo con el dinero, que es lo primordial. Pero creo que es muy importante que destaquemos la aportación social que están prestando entidades como Ibercaja, como podemos observar esta misma tarde al ocupar este precioso espacio. De nuevo, muchas gracias y un aplauso para la entidad. Y ya con esto podemos hacer el primer descanso.
Se quejaban de que no hacíamos descansos, hacíamos de 10 minutos, de 15 minutos. ¿Sí o no? Ahora se ríen. Soft skills, el lado invisible del liderazgo. Ideas para una mesa redonda. Podríamos estar hablando no una hora, que tenemos apenas una hora. Podríamos estar hablando un día, probablemente una semana, de lo que significan las soft skills, de lo que es liderazgo, de cómo podríamos o deberíamos actuar en el ámbito de las organizaciones. Nuestros invitados de hoy, y si se atascan, saltaré yo, espero que no os atasquéis, nuestros invitados de hoy compartirán con nosotros experiencias de lo que significa para ellos liderazgo, de lo que han visto, de lo que les gustaría ver, de experiencias propias. Les pedí antes de acudir hoy a este evento, que no le dieran muchas vueltas, que no preparasen mucho, porque lo que nos interesa, dada la enorme experiencia que tienen los tres, es saber de ellos, de lo que vieron cuando eran más jóvenes, pese a su extrema juventud, pero de cuando eran más jóvenes y de lo que les gustaría ver y de la evolución que están viendo en cuanto a liderazgo. Es una mesa redonda informal, por lo tanto no vamos a hacer una gran ceremonia, pero si me permitís, Íñigo me está mirando ahora, te formulo la primera pregunta. Íñigo, ¿qué es para ti liderazgo basado en las soft skills? ¿O cómo ves tú reflejadas las soft skills en el liderazgo? Bueno, antes decía Ana, déjame agradecer y dar buenas tardes primero, ¿no? Porque es de bien nacido ser agradecido y antes lo ha dicho Ana y Sebastián, perdón un segundo, y además estando en la que yo siento mi casa, que es Ibercaja, porque aquí siempre se está súper a gusto, a Nacho y a todo el equipo que hay, es un gustazo. Y además yo tengo que decir que te conocí en Cogullada hace 12 o 13 años en un curso de inteligencia emocional. Con muchos descansos. Y mira qué bien estamos. Yo hasta me mandabais a andar descalzo de noche y lloviendo por el jardín, o sea, ya no me acuerdo muy bien qué hacíamos, pero desde luego me marcó y entonces si llama Vini, que ya los que lo conocéis, te llama Vini, no puedes decir que no, y más aún en esta materia, porque es esas personas que te cruzas y te alegra el día siempre, ¿no? O sea que, y eso, lo dicho, enhorabuena a Ibercaja, que es una gozada. Efectivamente, el riesgo de tener la relación con Vini es que yo le pregunté 3 veces que nos ibas a preguntar y nunca respondió, que mandaba materiales, mandaba cosas, pero en las entrevistas duras siempre se sugiere la primera pregunta. Esta vez ni eso, pero bueno. Liderazgo, ni más ni menos dentro de las soft skills. Bueno, primero, o sea, yo creo que antes lo han comentado los coordinadores y directores del programa. Es verdad que yo creo, y probablemente si Vini no quiso contar con nosotros es porque en mayor o menor medida has visto que tanto María, Daniel, que es un gustazo estar con ellos, y yo, pues al menos le damos con todos mis errores bastante importancia a las soft skills y bastante importancia al liderazgo, que yo probablemente por un deje empresarial, que igual hoy llevo la gorra más empresarial, porque aunque Daniel es un gran empresario, entiendo que está inexorablemente unido al IAF, y hoy María creo que también, como lo has presentado, aunque es una gran empresaria, está inexorablemente unida a directivas, ¿no? Pero en mi deje yo lo entiendo también el liderazgo de manera un poco colectiva, ¿no? O sea, porque no quizás tengo un deje de venir de una empresa familiar con un equipo muy robusto y que lo entiendes también como un legado que no es llega mi momento de manera aislada, ¿no? Sino que al final tienes un proyecto en el que interviene mucha gente, en el que hay muchas realidades, en el que hay un propósito y una misión muy firme y que tiene que ser coherente ese proyecto con lo que estás haciendo. Pero antes yo siempre me voy un poquito al origen, que ahí yo creo que las soft skills es muy importante, que es si no te ordenas tú no puede haber un proyecto ordenado y que haya un liderazgo en todas las facetas de una organización, sea pública ya sea privada. En nuestro caso es un DG privado, ¿no? Y al final lo relaciono, en mi caso por lo menos, bastante con la cultura y la manera de hacer las cosas, ¿no? Y aunque sea un tópico, igual leeríais alguno, creo que fue en La Vanguardia, lo de lapicero blanco, ¿no? También que da mucho brillo, que creo que se llama uno de los artículos, ahora no recuerdo el autor, pero seguro que alguno lo habéis leído, porque si estáis en el máster estaréis seguro que leéis esas cosas. Y más allá de eso que no se ve, cuando estás en una organización, como le pasa también a Ibercaja, que somos tremendamente intensivos en personas, como es nuestro caso, que estamos rozando ya el grupo las 5.000 personas, entre Iberus y la parte de medios, pues al final, en nuestro caso, hay muchos liderazgos internos también y tienes que fomentar muchos liderazgos y muchos espacios,
Yo cuando me dieron la responsabilidad actual hace 4 años, al equipo inmediato, una de las cosas que les dije, digo, vais a notar un espacio, porque había una diferencia de estilo con mi predecesor, al cual adoro y es amigo mío, pero es de los que se metía hasta abajo y tal. Digo, yo tengo una manera diferente de hacer, que vais a notar un espacio, yo voy a estar acompañando, voy a estar ayudando, voy a estar dirigiendo, pero vais a tener mucho ancho de banda, ¿no? Y yo creo que al final, con el tiempo, cuando la gente también ve que cuando te necesitan estás ahí, y seguro que surgirá, ¿no?, en cómo acompañar en conflictos y demás, pero luego sobre todo me iría otra vez en ese orden interno de uno mismo o en eso que hablamos siempre mucho de empatía, que es tremendamente importante, pero a mí también me gusta decir si empatizamos con nosotros mismos, porque tendemos a empatizar con el otro, pero a veces empezamos a empatizar con el otro sin haber empatizado con nosotros mismos. Siendo excesivamente críticos con nosotros mismos. Entonces yo creo que es un buen punto de partida el, uno, estar ordenado para poder liderar una organización, porque yo creo que si no el desorden está pseudo garantizado, y luego también en clave de empatía, en ese orden, pues empatizar con uno mismo en cómo está, y ahí seguro que todo el universo de las herramientas que nos da la inteligencia emocional y las soft skills que nos ayudan mucho para actuar, porque si no el día a día y en los tiempos que vivimos podemos ser absolutamente devorados, ¿no? Correcto, muy bien. Íñigo, muchas gracias. Ser o estar ordenado y luego empatizar, no solo con los demás, sino con nosotros mismos. Es un buen punto de arranque, Íñigo, ¿sí? María, ¿qué dirías? Bueno, pues primero gracias, como nos estáis enseñando y recordando que hay que ser agradecido. Y bueno, pues gracias a Ibercaja, gracias al máster y gracias, Winnie, por invitarnos a esta conversación que, como dice Íñigo, sin preparar. Bueno, yo, para el que no me conozca, me dedico profesionalmente al mundo de las marcas. Y entonces, cuando trabajamos la creación de una marca o la puesta en valor de una marca, siempre hablamos con el cliente de que busque cómo es su forma de trabajar, ¿no? Al final las marcas tienen que trasladar esa cultura que decía Íñigo, esos valores que están detrás y que muestra en un primer vistazo cómo eres, cómo trabajas, cómo te relacionas, ¿no? Pues diría que las soft skills para cada uno de nosotros, que somos una marca personal, habla, ¿no?, de cómo lideras, de cómo gestionas, de cómo te mueves y de cómo te relacionas. Ese sería un resumen para mí, que bueno, pues cada uno tenemos unos estilos de liderazgo diferentes y cada uno diferentes, ni mejores ni peores, y hay que encontrar cada uno el suyo, pues para ser auténtica, como salía antes en la conversación, ¿no? Que cada uno pues esté a gusto con lo que hace y que pueda impulsar y empoderar a los demás y al equipo y llevarlo más arriba. A mí me encanta la frase de sueña grande, y se lo digo a mis hijos, soñar grande. Y además el otro día también en una sesión de liderazgo con Antonio Cobo, él nos recordaba y nos decía, hay que soñar grande sin miedo a que las expectativas nos hagan perder esa ilusión y ponerte sueños ambiciosos. Eso no quita para que los objetivos a corto plazo sean realizables, pero el sueño tiene que ser lo más ambicioso que puedas para que pasito a pasito cada vez nos acerquemos más a ello, y así también te permite pues trabajar la mejora continua, por ejemplo. Muy bien, muy bonito, sí, gracias. Es decir, soñar, tener ilusión, practicar el optimismo para llegar a más. Y esto se plasma también a través de tu carácter, las soft skills que has incorporado, transmitirlas a las demás. Muy bonito, María, como primer punto de arranque. Daniel, ¿qué añadirías a las dos opiniones? Opiniones, experiencias personales. ¿Cómo has visto a lo largo de estos años la evolución de los diferentes estilos de liderazgo? Decía María que hay muchos estilos de liderazgo, ni peores ni mejores. Yo creo que algunos sí que son malos, pero de los buenos, vamos a quedarnos con los buenos. ¿Qué destacarías? ¿Qué tienen los liderazgos positivos? Como a mí sí que me pasaste las preguntas, si no os importa voy a leerlas. Es enchufado. Bueno, pues yo no doy las gracias, rechacé la invitación, no tenía que estar aquí. Yo venía a pedir un crédito, tengo ahí las nóminas y la renta. Bueno, voy a revelar una cosa. Tenía Daniel otro compromiso hoy y se lo ha saltado. Muchísimas gracias. No voy a decir el qué, pero es verdad que tenía otro compromiso ya
previo a esta encerrona y lo has saltado. Gracias, Daniel. No había color, ahora que no. Exactamente. Que luego se lo dirás a los otros. Sí, así es. Política. Bueno, pues, o sea, que cómo ha evolucionado el liderazgo de otros tiempos ahora, evidentemente lo del líder infalible, que no se equivocaba, ¿no? El que marcaba sin dudar el rumbo al que hay que caminar y desde las alturas, yo creo eso, evidentemente, lo que creemos que eso pasó. Un líder al final no es otra cosa que, desde mi punto de vista, que por un lado el marcar la estrategia. Alguien tiene que marcar la estrategia. A veces mira China y dice, pues por lo menos hay alguien que marca la estrategia, comparando China con Europa. Pero es marcar la estrategia, es crear ese marco en el que fluya el talento, en el que se desarrollen las personas. Esto es muy manido, pero es cierto. Y la tercera cosa es que fluya la comunicación, fundamental, ¿no? Y sobre todo de abajo arriba, ¿no? Creo que es fundamental. Y en ese sentido creo mucho que las organizaciones, más que procesos, protocolos, flujos, etcétera, es más un tema de gestionar egos, necesidades, ambiciones, deseos, situaciones personales, familiares, etcétera. Y creo que es casi más una labor de psicólogo que otra cosa. Yo creo mucho en eso, que hay dos partes del día, por lo menos yo lo aplico, ¿no? Una más reactiva y más ejecutiva de resolver problemas ¿no? Que además es hasta adictivo, ¿no? Tiende a asociar productividad con resolver problemas y demás, equivocada. Pero hay otra parte que es eso, que es más creativa, que es esa parte de estrategia, de gestión de personas y de comunicación. Y evidentemente el liderazgo ha cambiado. Y creo que los tiros, esa parte de liderazgo más humano, más cercano, más humilde, que escucha más, etcétera, lo cual no está mucho menos reñido con la determinación y con la exigencia. Efectivamente. Y que las personas son importantes, o lo más importante para las organizaciones, en la medida que esas personas son importantes para el proyecto. Muy bien. Está bien, pero el proyecto es lo primero, las personas son los primeros, pero en la medida que son importantes para él. Sin duda. Suena muy empresarial o muy... pero verdadero. Muy IAF. No, bueno, no es muy IAF, pero... Suena muy bien, Nacho, que suena muy bien. No, me ha gustado, me ha llamado la atención cuando has nombrado los egos, Daniel, que pueden interferir y he visto a Íñigo asentir también. Vamos a preguntarle a Íñigo, ¿qué experiencia tienes no tú con tu ego, sino habiendo visto en el pasado a lo mejor que un líder, un directivo con un gran ego o cuyo gran ego obstaculizaba el buen gobierno, el buen liderazgo? Eso lo has visto, ¿verdad? Todos los días. ¿Lo sigues viendo? Lo sigo viendo todos los días. Habrá que hacer un coaching. Uno mismo a veces, y luego, ahora que no nos escuchan periodistas y tecnólogos, ten en cuenta que tenemos un universo de casi 5.000 marcianos en la organización, o sea, que a un periodista, imaginaros un periodista, ¿no? O sea, que no es el ego en sí mismo, en teoría, aunque ahora, por desgracia, se ha rebajado un poco porque no está viviendo la profesión el mejor momento, pero históricamente no había jerarquía en ese sentido porque el propio periodista estaba por encima de cualquier jefe. Del bien y del mal. De hecho, era tanto así que nunca había la figura jerárquica del director general por encima del director, o sea, hasta incluso en los dibujos de los organigramas antiguos no había, yo creo que un poco por eso, porque sí mismo había a veces un ego exacerbado, ¿no? Y los que programan unos y ceros, que son estupendos y están creando una empresa maravillosa como Iberus, pues hay a veces también que tienes que ser tremendamente humilde y colocarte para que te den por todos los lados, ¿no? Pero sí que es verdad que yo hay a veces que lo digo riéndome y hay a veces que lo dices con preocupación, que con el fantástico equipo de recursos humanos que tenemos en la organización, hay a veces que parece que tenemos que estar gestionando adolescentes gamberros todos los días, ¿no? Porque dices, cuando has ordenado una cosa, pues siempre... Y eso, bueno, es lógico en una organización viva y dinámica. Y yo creo que hay que también saber gestionarlo, porque todas las personas, al fin y al cabo somos personas, tenemos nuestros momentos, nuestros ciclos, pero siempre intentando meter una fuerza del propósito común de la organización para que impere ese recorrido de la persona individual en colectividad con lo común y que sea una suma muy enriquecedora, pero no que sea un conjunto de silos estancos particulares o que arrastran los unos a los otros. Entonces, ¿Cómo los traes a bordo? ¿Cómo consigues que la gente te siga, por ejemplo, a ti? El propósito común en una organización de cerca de 5.000
decía yo 2.500 personas, pero ya si sumamos Eneo Iberus, cerca de 5.000 personas. ¿Cuál es tu liderazgo? ¿Qué forma de liderazgo ejerce Íñigo a diario? Teniendo en cuenta los retos a los que te enfrentas, los contratiempos, las adversidades, el estrés, la carga de trabajo, ¿cómo mantienes un nivel de liderazgo inspirador que hace que la gente te siga, no solo te escuche, sino que te siga? ¿Qué aplicas, qué utilizas, por así decir? Bueno, entiendo que es la suma de muchas cosas, ¿no? Pero al final todos por ADN o por adopción, los que estamos aquí, tenemos una tenacidad aragonesa que es un atributo que no todo el mundo puede hacer gala de ella, sea aragonés o no. Los que no lo sois de nacimiento la habéis adoptado. Tú que eres maño alemán ya la has adoptado. Soy de Baviera, es prácticamente sinónimo de Aragón, exacto. Pero yo creo que hace no mucho en una reunión se me desesperaba la directora de Recursos Humanos, dice, esto no lo estamos sacando, digo, vamos como una cosechadora, o sea, sin parar. Cuesta mucho a nosotros pensar y a veces que la gente solo ve la parte bonita de la organización. Oye, Iberus, qué maravilla. Bueno, venimos de nuestro negocio principal es un negocio que su modelo de negocio se ha destruido a nivel mundial, con lo cual la transformación de las organizaciones a nivel cultural, mi hermana hace la broma a veces de salí formado para gente del KGB y se cayó el muro de Berlín, ¿no? Porque dices, y ya mi profesión ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque al final el shock cultural y de transformación de la organización está siendo desde hace años brutal en ese sentido. Y eso necesita de marcar una hoja de ruta. Yo intento rehuir mucho del atropello del día a día y evidentemente hay que sacar, digo eso y he preguntado 7 veces por el cierre del mes esta mañana, ¿eh? O sea que hay que combinar ambas cosas evidentemente porque no podemos caer en el buenismo, pero el echar esa mirada larga, y muchas veces digo, me tengo que levantar pensando todos los días a 3 años, porque si pienso en el mes nos saldremos en la curva. Eso evidentemente hay que combinarlo y eso hay que transmitirlo mucho al equipo cuando surgen esas frustraciones de fomentar los liderazgos internos o el desarrollo de los managers o de los equipos o de todas las personas de la organización, ¿no? Entonces yo creo que tenacidad, consistencia en la idea con esa capacidad de rectificación, hacer muchos aliados internos también, o sea, de que los casos de éxito se cuenten, porque yo creo que esa envidia positiva, la envidia es un gran elemento dinamizador, ¿no? Y entonces cuando ven que en un departamento están pasando cosas buenas y se está transformando lo que parecía que era imposible, la gente que era muy negacionista pues ya dice, oye, perdona, esto entonces ¿qué habéis hecho aquí? ¿Qué curso habéis hecho? ¿Cómo habéis formado? ¿Qué cambios de dinámicas? Etcétera. Pero vamos, el tener clara la hoja, cuando sobre todo tienes muchos agentes externos y de entorno que te pueden contaminar, y comunicarla mucho y hacer partícipes al equipo de esa coherencia y consistencia, creo que ayuda. Evidentemente cuesta y es un esfuerzo titánico, ¿no? Pero diario, y hay a veces que diciendo, bueno, igual esta temporada hemos avanzado menos de lo que creíamos, pero vamos en buena dirección. Correcto, muy porque bien. cuando tienes como subculturas dentro de la organización, pues es un reto añadido, ¿no? Absolutamente. De ahí que sea tan necesaria, tan importante la tenacidad. Tenacidad y comunicación son las dos palabras con las que me quedo en tu día a día. Luego lo ampliaremos un poquito. Muy bien. María, ¿cuáles serían en tu caso? Si piensas, claro, yo presentaba a María como presidenta de directivas de Aragón, pero como has apuntado muy brevemente, también es socia directora de su propia empresa, de una agencia de publicidad muy importante, y también es vicepresidenta de COE Zaragoza. Es decir, que se pone en muchos papeles. ¿Cuáles son las soft skills, las habilidades más importantes que crees que posees, que utilizas y que estás segura que tienen un impacto importante en tu entorno? En tu entorno, sea en tu propia empresa, en directivas o en COE. ¿Cuáles son esas habilidades que tú has visto que la gente acoge con agrado, que hace que la gente te siga? No sé si las acogen con agrado, pero tengo que decir... Entonces no serán habilidades blandas, entonces serán hard skills, si no las acogen con agrado. Tengo que decir que las que tengo las descubrí, me autodescubrí gracias a ti y sí, lo sabes, siempre lo digo.
Y creo que, bueno, formaciones como estas son fundamentales y yo siempre las recomiendo porque hay que empezar en ese autoconocimiento, ¿no? Y hoy en día no puedes liderar si no tienes esa inteligencia emocional, si no te pones en la piel de otro, si no eres generoso. Y generoso no se trata del buenismo, ¿no? Sino que hacer equipo, saber qué piensan los demás, todo enriquece. Al final forma parte también de esa creatividad, de esa innovación. Para mí, trabajar siempre en equipo te lleva a llegar antes a la meta. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas, pero sobre todo empiezan en el autoconocimiento, en trabajar en equipo. En esa comunicación, evidentemente, en influir, pero bueno, y sobre todo, para llegar ahí juntos, creo que hay que compartir un propósito. Muy bien, un poco en la línea de lo que decía también Íñigo, el propósito común. Sí. Efectivamente, la comunicación, el propósito. La comunicación te ayuda, ¿no? Lógicamente, sí, es una parte importantísima. A trasladarlo, ¿no? Es el vehículo fundamental para trasladarlo, sí. Así hemos trabajado también en Directivas de Aragón, que hay alguna socia por aquí. Directivas de Aragón lleva casi 20 años trabajando y antes éramos un pequeño grupo de amigas. Hemos crecido muchísimo, como decías al principio, y cuando decimos que somos una de las principales redes de influencia es porque nos lo creemos y porque realmente lo somos. ¿Y qué hemos hecho para llegar hasta ahí? Implicarnos. Sí. Al final somos, pues eso, ese motor de cambio, ¿no? Para también, creo que para estar ahí y conseguir tus objetivos tienes que implicarte y ser parte activa de ese cambio, ¿no? No quedarte, no me gusta cómo veo el futuro y no quedarte ahí, sino que implicarte, ¿no? Cada uno, pues desde su punto de vista. Es verdad, como decía también Íñigo, que como líderes pues puedes bajar más al barro y ponerte, o te puedes quedar ahí más abierta y dar campo a tu equipo, ¿no? Las dos partes son maravillosas y a lo mejor también hay que ir jugando en diferentes momentos con ello, pero bueno. Muy bien, muy bien. Si me permites, luego volvemos un momento a directivas, porque me parece muy importante y muy interesante que estamos hablando de una asociación de directivas de mujeres en un ámbito organizacional, ámbito de las empresas, donde las mujeres tradicionalmente, y no solo hablo de España, hablo de Alemania, de Europa en general, las mujeres ocupaban un solo lugar hasta hace 40, 50, 30 años. Y lo que vosotras estáis consiguiendo es un paso gigante para equipararos, para ocupar el lugar que realmente corresponde por lógica, pero que os ha sido negado hasta hace bien poco. Volveremos a esto, pero me gustaría preguntar a Daniel, volviendo a las soft skills, ¿cuáles son las habilidades blandas, las soft skills que mejor te sientan a ti, las que te gustan? Cuando tú te relacionas, tienes muchas relaciones con empresarios, con políticos, por cómo es el IAF, con personas de gran influencia. ¿Cuáles son las características, las habilidades, los rasgos de las personas con las que tratas a diario que más aprecias, que más valoras? Rasgos, valores, actitudes, habilidades. Danos unos ejemplos de cuáles te sientan especialmente bien, te hacen sentir a... ¿Cuáles de esas personas me hacen sentir a mí bien? Bueno, pues... No des nombres, no hace falta que reveles que... No daré. O sea, yo creo que todo. En general valoramos la proximidad, la cercanía y la humildad. La humildad. Tendemos a sobreposicionar, ¿no? A determinados perfiles. Cuando estás cerca al lado de ellos trabajando, pues al final personas como nosotros, ¿no? Es verdad que en este mundo todos tendremos, cuando hay un título por delante, etcétera, tendemos eso a sonar a veces. Bueno, pero al final toda una posición o en otra yo digo, oye, que el cargo es una cosa, pero la persona es otra, ¿no? Y que en este ámbito a veces uno puede tender a equivocar, ¿no? Cuando le halagan, cuando le ponen en primera fila, etcétera, que es por uno mismo, ¿no? Que es el cargo, eso va en el cargo y es una parte de protocolo y de formalismo. Pero yo lo que he visto en general, ¿no? Y llevo año y medio en la administración, en el mundo de la empresa y de diferente forma, pero en ambos ámbitos he tenido la oportunidad de estar al lado de un gran empresario que era mi padre, ¿no? Y pocas personas con una capacidad de visión, de trabajo, etcétera, pero a la vez de humildad y demás. ¿Qué rasgos? Pues... Sí, me gusta mucho que saques ahora que hayas nombrado, no te lo quería preguntar, pero como lo has nombrado tú, tu padre, un gran empresario aragonés, Muebles Rey, lo puedo decir. ¿Qué destacarías? ¿Qué ejemplos de los positivos, lógicamente, te gusta recordar, te gusta destacar en la gestión, en el liderazgo de tu padre? Sí, bueno, pues yo diría que era una persona con de esas, ¿no? Que hay una de
cada tropecientas mil con una visión fuera de lo normal, ¿no? Que veía la empresa como lo que es, ¿no? Como la vida, ¿no? Una máquina con 1000 teclas que si tocas una se mueven otras por otro lado y demás. Esa complejidad, porque es verdad que una empresa tiende a ser organizaciones complejas y simplificarlo es complicado, verla de forma sencilla. Pues él tenía esa clara evidencia de quitar el polvo de la paja y ver las cosas con bastante precisión. Y bueno, pero tenía esa capacidad de ver más allá, de anticiparse, pero a la vez tenía una capacidad de trabajo y de conexión y de cercanía con las personas porque se sentía uno más. Para él lo importante era el proyecto, esa empresa, ¿no? que él inició y con ayuda de un equipo, ¿no? Siempre confió mucho en los equipos, en los ejecutivos, en los directivos, ¿no? Y a pesar de ser un hombre autoritario y que había empezado, pero sí que confiaba mucho en los equipos. Lo que decíamos antes, era generoso, les daba valor y era, bueno, pues es una persona que se sabía el nombre, los administrativos menos, de los vendedores, hasta de la última tienda en Huelva, les preguntaba en qué te puedo ayudar, qué necesitas, etcétera. Y bueno, pues eso, era una persona que realmente tenía muy claro qué es lo que aportaba valor a las organizaciones y que no era otra cosa que las personas que estaban en su sitio, que estaban motivadas y que entendían de qué iba el proyecto. El proyecto en común, el propósito de nuevo. Exactamente. Y esto, de otra forma, lo he visto en otros empresarios, por supuesto, que he tenido oportunidad de conocer, y lo he visto también en el mundo de la administración de otra forma, pero también he tenido conocido, ¿no? Y tengo personas cerca con posición y demás que sí que creen en eso, en la vocación de servicio, en la proximidad, en entender los problemas. Pues uno llega hasta donde llega, ¿no? De las personas, de las empresas, etcétera. Bueno, creo que eso es la clave. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos un poco, Íñigo. En mis seminarios suelo preguntar a los alumnos, a los asistentes, que nombre 3, 4 valores que son importantes para ellos, valores o principios que nunca les gustaría traicionar, que defienden en cualquier situación. ¿Cuáles serían para ti esos 3, 4 valores o principios que no te gustaría abandonar nunca? Y digo valores o principios que, aunque no sea lo mismo que las soft skills, pero guardan cierta relación, porque estamos hablando de rasgos, de nuevo, rasgos positivos que llevamos muy adentro y que queremos aplicar en el día a día, pese a las adversidades, pese a los vaivenes a los que nos vemos expuestos en el trabajo. ¿Cuáles son para ti esos valores, esos principios? Antes nombrabas tenacidad, pero eso... Nada, que escuchando a Daniel hablando de esa humildad que hablaba de que tenía su padre, ¿no? Pues yo creo que la humildad es uno de ellos, ¿no? Que a mí me gusta personalmente y que creo que te hace mantenerte con los pies en el suelo, ¿no? Y que creo que también, como tiendes a rodearte de personas que compartan, que sean muy heterogéneas en la creatividad, pero que en la escala de valores te sientas muy a gusto, ¿no? Porque al final, si no, siempre va a haber fricciones, ¿no? Entonces yo creo que eso también luego en la organización se trasladar. La honestidad, yo creo que más aún en los tiempos que vivimos, pues yo creo que hay que hacer gala de ella, ¿no? Todos los días. Y hombre, es verdad que yo creo, yo hay veces que tengo la cabeza que me bulle, ¿no? Porque además todos los que estamos aquí de alguna manera tenemos una sensibilidad hacia esa inteligencia emocional, hacia cuidarnos, hacia un propósito, a contribuir a un bien común, etcétera, y luego sales a la calle y dices, ¿pero qué está pasando, no? Entonces, el mantener firme ese propósito de la búsqueda, que también lo decía Daniel, ¿no? De ese bien común, que evidentemente, pues igual lo puedo decir a nivel de responsabilidad empresarial desde una posición más privilegiada, si quieres, ¿no? Sí. Pero que a la vez te cae esa responsabilidad añadida, o te pones esa responsabilidad añadida y que dices, oye, quiero aportar algo más, quiero contribuir allá donde estoy, a desarrollar proyectos, a que la gente se pueda desarrollar en los proyectos. Esperamos. Yo creo que como valores, que si no me voy, es verdad que la humildad y la honestidad creo que reviso que estén en la mesilla todos los días, porque al final y que no se nos vaya, ¿no? Porque, muy bien, porque si no, al final puedes tender a creerte lo que no eres y empezar a desdibujarte tú mismo y a no sentirse cómodo, y que al final acabes desordenándote tú y desordenando todo lo que te rodea. Muy bien, muchas gracias, muy bien. Es curioso que ninguno de los tres nombra un rasgo, nombra una característica que sin embargo les define a los tres. Probablemente os hayáis dado cuenta, pero si no, porque llevamos muy poco rato, yo que los conozco
poquito, sé que son personas tremendamente amables. Las tres, María, Daniel, Íñigo, ninguno de los tres, os habéis dado cuenta, ha nombrado la amabilidad. Para mí, personalmente, la amabilidad es uno de los rasgos más poderosos que podamos tener como personas, porque la amabilidad no solo abre puertas, sino que apacigua, tranquiliza, pacifica, calma, sosiega. Y vosotros sois ejemplos, insisto, tal vez no se esté notando porque llevamos poquito rato, tampoco podemos enrollarnos mucho, pero yo que os conozco, sí que es un rasgo que os define. Y a mí personalmente me gusta mucho y de hecho, lo digo, tomo la palabra como uno más ahora. ¿Me permitís? Claro. Estaréis encantados, claro. Es un rasgo, una pequeña anécdota que también comparto con los alumnos, no sé si lo compartimos en el máster, pero cuando me preguntan, ¿tú eres optimista, eres idealista?, suelo responder que cuando era joven, más joven, diría Nacho, cuando era más joven era muy idealista y me manifestaba por la paz en el mundo. Estoy hablando de hace 45 años, en Alemania, el despliegue de los misiles americanos, el suelo alemán, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana eran el país, los dos países del mundo con mayor densidad de armas nucleares, tanto por el bloque ruso como por los americanos, ingleses y franceses. Entonces, estábamos muy incómodos, la población de entonces, gran parte estábamos incómodos, nos manifestábamos contra el despliegue tremendo de armas nucleares. Bueno, yo en aquella época pensaba que podía cambiar el mundo yendo a manifestaciones. Hoy ya no lo pienso. 45 años después ya no lo pienso, pero no me he vuelto un escéptico, un cínico. Simplemente me he dado cuenta que con mi actitud yo puedo condicionar o influir mi entorno más inmediato. Yo no puedo, lamentablemente, sería ilusorio, parar una guerra. Puedo depositar mi voto cada 4 años y lo hago, pero más allá de depositar mi voto me queda poco a nivel nacional o global, europeo, mundial, pero donde sí tengo posibilidad de influir es en mi círculo, es en mi familia, es en mi vecindario, en mi empresa, con nuestros empleados o con nuestros clientes. Ahí puedo contribuir con mi actitud. Y un ejemplo que suelo nombrar es cuando una vez al año tenemos reunión de vecinos, la asamblea anual, que la odia todo el mundo. Bueno, de hecho, Sara, mi esposa que está aquí, no va nunca, me manda siempre a mí. Reunión de vecinos, horror, entre que es a las 8 de la tarde, primera convocatoria, segunda convocatoria. Bueno, somos 16 vecinos, 8 y 8, y acudo yo, y acudo con buen ánimo. ¿Por qué? Porque sé que si aporto no solo amabilidad, sino buen humor, todo se puede solucionar. Claro, a nadie le gusta que tengamos que pagar más cada mes, a Jesús tampoco, pero se puede llevar de una forma diferente, siendo amable, empático, porque lo puedes contagiar. Y yo no soy ningún santo, de nuevo, pongo a Sara por testigo. No soy un santo, pero puedo tener una actitud de amabilidad, de respeto, que hace que las cosas se calmen y que no se llegue a tantos conflictos. Eso es una opinión y lo he comprobado. También están aquí pues Lorena, Anabel, compañeras de la oficina, Pili, antigua compañera, que conocen a fondo nuestra empresa. Es una organización muy pequeña, 35 personas, pero que lleva 27 años de forma ininterrumpida funcionando. Cuando digo ininterrumpida, porque superamos el 2008 y sobre todo superamos la pandemia. ¿Cómo lo superamos? Entre todos. Desde luego no gracias a mí o gracias a Sara y a mí, sino gracias a los 35. Pero porque la base es la amabilidad y el respeto. Eso es fundamental. Con Daniel lo he hablado muchas veces, que lógicamente tenemos que ser exigentes y estrictos. Tenemos que hacer un buen trabajo. Nuestros clientes son empresas y las empresas esperan el mejor servicio. Da igual que el cliente sea Ibercaja, Heraldo de Aragón, IAF, Balay, la empresa que sea, un taller pequeñito. Esperan y tienen derecho a recibir el mejor servicio. Por lo tanto, tenemos que ser exigentes con nosotros mismos y estrictos. Yo lo tengo que ser cuando toca. Pero eso no está reñido con la amabilidad, no está reñido con el respeto, no está reñido con los buenos modales. Jamás debería perder los buenos modales. Jamás. Nunca. Termina aquí la breve reflexión. Muy bien. Son las 6:10. Vamos muy bien de tiempo. Voy a hacer otra ronda de preguntas, si os parece bien, y luego os invito a que vosotros hagáis preguntas, porque no quiero esperar
al final, porque Ibercaja, el espacio Explora, ha sido muy, muy amable, de nuevo, al cedernos el espacio, pero tenemos que salir a las 6:30. A las 6:30 tenemos que despejarlo porque hay otro evento posterior. Entonces, no quiero llegar a las 6:25, abrir un turno de preguntas y a lo mejor justo nos da para hacer una o dos y mal. Entonces, si os parece bien, les hago otra pregunta y luego os paso el turno a vosotros. Ya veremos a ver quién pregunta. ¿Quién cumple años hoy, por ejemplo? Nadie, pues no. ¿Quién cumple esta semana? Nadie. ¿Quién es de la provincia de Teruel? Pues ves ya, ¿cómo te llamas? Lola, que somos contactos desde hace poco en LinkedIn, ¿verdad? Sí, efectivamente, me suena tu cara. Pues Lola, luego haces la primera pregunta. Pero... Es de directivas. ¿Es de directivas, Lola? Muy bien, luego me quedaré con él. Muy bien. Dani, ¿qué desearías, qué actitudes desearías que tengan los jóvenes que entran ahora en el mercado laboral, que se incorporan también al IAF? ¿Qué actitudes tuvieran estos nuevos colaboradores? Aparte de la cualificación técnica, porque la cualificación técnica la damos por sentada. ¿Qué esperarías o qué esperas de ellos? Pues yo no esperaría que fueran algo diferente a lo que son, ¿no? Las nuevas generaciones son distintas a las que venimos de otra generación. No, te miraba Íñigo y María. Mi generación es distinta. No, las nuevas generaciones son distintas, tienen otras prioridades en la vida. Yo digo, no son ni mejores ni peores, son distintos. En muchas cosas seguro que mejores, ¿no? Tienen un sentido más cívico de las cosas, disfrutan más, ya sabéis, se enfocan más en las experiencias que la propiedad, no están pensando en pensiones, en pagar la hipoteca antes de comprar una caravana, autocaravana y demás. Y valora mucho el proyecto. Bueno, todo el mundo queremos tener un buen sueldo, ¿no? Pero valoran otras cosas y creo que que es perder el tiempo pensar en qué tienen que cambiar las nuevas generaciones para que, bueno, no hay que pensar en, como organizaciones, en qué tenemos que hacer para no retener, que se utiliza mucho, sino como decía esta mañana, en fidelizar el talento, ¿no? Y bueno, y al final hay que adaptarse, o sea, no podemos pensar que hay que fichar gente que duerma en la empresa, que, bueno, pues habrá que vender mejor el proyecto, que ser más flexibles con los horarios, cuidar a las personas de otra forma, lo cual, insisto, no es incompatible ni con ser exigente, ni con que aporten, ni con que si hay un fuego que se queden a trabajar hasta las 3 de la mañana. Yo creo que hay una labor por parte de las organizaciones en entender mejor, y seguro que tanto Íñigo como María lo aplicáis y mejor que yo, que hay que adaptarse, que es otro tipo es otra generación, con otras prioridades y otra visión de la vida, y hay que ser más imaginativo, escuchar más y entender bien cuáles son sus necesidades, lo que decía antes, sus proyectos, adaptarse, ¿no? Creo que es o que debe ser más al revés. Adaptarse, muy bien, eso es fenomenal, muy buen resumen. Íñigo, eres padre de familia. Orgulloso padre de familia. De dos críos maravillosos, Adriana y tú, efectivamente. ¿Qué rasgos te gustaría que tuvieran tus hijos en el futuro cuando entren dentro de bastantes años en el mercado laboral? Cuando digo bastantes años, podemos estar hablando de 10, 15 años, pero claro, 15 años pasan enseguida. ¿Cómo visualizas, tú que eres joven, lo digo de verdad, joven, lo verás cuando entre en el mercado laboral, qué herramientas crees que serán necesarias? ¿Qué herramientas te gustaría que tuvieran? Fíjate, antes cuando decías lo de la amabilidad, me han venido, o sea, yo me obsesiono con mis hijos, quizás, no sé si es un rasgo o no que nos identificabas, pero porque yo como se les olvide un día saludar, no solo al conserje del edificio, sino, les dije, no es el camión de la basura, que decían, es el camión de la limpieza y lo vamos a saludar todos los días. Y entonces es un ejercicio cotidiano de todos los días. Y cuando decías lo de la amabilidad, pues al final... yo creo que esto es muy sencillo, como las skills técnicas para según qué profesiones las vas a necesitar sí o sí. Nosotros en Iberus suena a topicazo, pero decimos gente buena y buena gente, ¿no? Entonces, y al final es verdad que estamos consiguiendo, cojo ese ejemplo, que el sistema expulse a las malas personas, porque al final fomentas las buenas acciones, ¿no? Y les das mucho espacio a los proyectos bonitos, ¿no? Entonces, ya al final, yo creo que tenemos que formar buenas personas como padres o como líderes empresariales, ¿no? O fomentar o que luzcan las buenas personas, que son muchos más, o somos muchos más que las malas personas, ¿no? Y las skills técnicas vendrán, ¿no? Pero yo creo que todos esos valores que hemos ido comentando nosotros, estoy seguro que son comunes y tú hacías referencia a la amabilidad, al compañerismo, a estar cerca, a ayudar.
Sí. No sé, Muy bien. me acuerdo que la tutora me decía, tiene una sensibilidad especial, probablemente porque por deje de familia tenemos una persona especial en la familia con unas necesidades especiales. Me decían del pequeño del de 6 años, alucino porque se va con todos los críos que él no sabe que tienen necesidades especiales. Entonces digo, bueno, pues me da igual que suspenda, con eso ya el suspenso ya lo arreglará en una academia, pero eso otro no lo va a arreglar en una academia, ¿no? Efectivamente, muy bien, Entonces, muy bien. al final yo creo que en eso el ejemplo, y yo perdonad si lo hacéis alguno, pero yo no soy de este es mi perfil personal o profesional, el otro lo tengo en otro lado. Yo no creo en esa separación. Al final yo creo en una coherencia en la vida personal y profesional, independientemente que tengamos nuestros años. Entonces, con todos nuestros errores pero vamos, yo creo que últimamente vivimos demasiado en el individualismo y en la poca búsqueda de lo común. El director del Heraldo dice muchas veces, un periódico de los de antes, de los que probablemente leeréis poco ahora porque leeréis la versión digital, era el punto de encuentro de lo común, y ahora lo común son 140 caracteres. Entonces, que creo que ha sido una de las grandes pérdidas. Entonces, en ese hacer mejores personas y mejores organizaciones, yo creo que estoy seguro que la inercia o el interés que tienen todas las personas que van a recibir o que han recibido esta formación es porque quieren o queremos estar bien con nosotros mismos para podernos dar en positivo a los demás. No, muchas gracias. Bueno, 6:17. Voy a hacer una cosa. Lola, ¿te gustaría hacerle una pregunta a María? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, soy Lola, yo soy de Teruel. Gracias por nombrar mi provincia, estoy muy orgullosa de serlo. Bien. Porque yo me vine aquí a estudiar con 18 años y siempre pensé en grande, lo que ha dicho María. Entonces tuve la oportunidad de estudiar economía, me desarrollé en mi profesión, trabajo en banca. Ajá. Llevo muchos años haciendo esto, me gusta muchísimo y todas estas formaciones, eventos, jornadas me parecen súper interesantes porque para mí el tema de la empatía, el saber conectar, ese feedback que conseguimos con nuestros clientes, con nuestro entorno, me parece fundamental para la vida, primero para la vida y después para nuestra profesión. Me ha gustado mucho escuchar a mi compañera de profesión, has transmitido pasión y de verdad felicidades como lo has hecho y me llevo de aquí varias reflexiones. Y una pregunta para María. Perdón. No quería cortarte, Ya. pero... Mi pregunta concreta, porque María es una líder, lo hace fantásticamente bien en directivas, es una referente, y sí que me gustaría saber cómo gestionas el estrés y toda esa carga de trabajo, esfuerzo diario con tu familia, con tu entorno, con tus compañeros, con tu gente. Bueno, un poquito eso, sobre todo cómo gestionas tu día a día con todas las cosas que haces. Gracias. Muchas gracias, Lola. Pues